Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a iniciar el día de hoy, pues prácticamente con nuestra última sesión de clase en forma. Bueno, todavía no sería la última. El día martes que tengamos la siguiente sesión, haremos resolveremos algunas dudas que haya previo al examen que estaremos aplicando el día miércoles 22, muchachos, en su horario de clases. Con eso estaríamos cerrando este ciclo y este semestre, muchachos. Antes de que empecemos, muchachos, vamos a hacer el día de hoy unos ejercicios de tiro parabólico. Vamos a completar los ejercicios de tiro parabólico y vamos pues a dar una introducción a lo que es el movimiento circular, aunque ya no lo vamos a incluir en el examen. Es importante que lleven la noción, cuando menos, de este movimiento circular. Y todo eso está para hoy, muchachos. Antes de que iniciemos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran compartirnos? No, profe. Creo que nada. ¿No? Gracias, Amari. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Si no hay comentarios o dudas, adelante. Voy a compartir mi presentación para que terminemos de realizar los ejercicios de tiro parabólico. En la sesión pasada dejamos un ejercicio inconcluso, lo vamos a terminar en este momento y realizaremos un par de ejercicios adicionales. Entonces, aquí tenemos el ejercicio que estábamos realizando la sesión pasada, muchachos. En este ejercicio se nos pedía, bueno, se nos hablaba de un proyectil que disparado con una velocidad inicial de 80 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados, nos pedía calcular la posición y velocidad después de 6 segundos. Esa es la parte que nos faltaba determinar, ya que el tiempo para alcanzar la altura máxima, lo que denominamos como el tiempo de subida, que simbolizamos en este movimiento como simplemente una letra T, ya lo habíamos calculado, y fueron estos 4.08 segundos. Y después el alcance horizontal ya también lo habíamos calculado en 565.55 metros. Eso es lo que este objeto, este proyectil, viaja en dirección horizontal. El máximo viaje que hace, la máxima distancia que recorre horizontalmente. Pero el inciso A de este problema nos pedía la posición y la velocidad después de 6 segundos. Entonces, como este cuerpo alcanzó su altura máxima en 4 segundos, pues de ahí podemos determinar cuál sería su tiempo de vuelo, su tiempo completo de vuelo, pues que sería el doble realmente de ese tiempo. Y entonces veíamos que el tiempo de vuelo completo de este proyectil es de más de 8 segundos, de tal suerte que cuando han pasado 6 segundos, pues todavía está en el viaje, todavía no llega al punto máximo, a la distancia, al alcance horizontal máximo, y entonces había que determinar para ese punto, para ese instante exactamente de tiempo de 6 segundos, en qué posición se encuentra, tanto horizontalmente como verticalmente, y cuál es su velocidad de ese cuerpo en este instante. Pero un momento. Se me aflojó. Así es, muchachos. Entonces, ya que tenemos esa necesidad de determinar la posición de este proyectil en un instante determinado, pues entonces necesitamos ver el comportamiento de este movimiento en la dirección horizontal y en la dirección vertical para, en base a eso, pues determinar ambas posiciones y además determinar la velocidad que tiene en ese instante. Bien,
Y luego estábamos haciendo la consideración, muchachos, de hecho, así lo platicamos desde el principio, este movimiento es una combinación de dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, aquí voy a marcarlo. En el eje X, este movimiento, aquí en esta dirección, el cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, pues el comportamiento de sus parámetros, su velocidad en esta dirección, la distancia que recorre está regida por las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que que implica una velocidad constante, y decíamos que solamente tiene esta ecuación. Una ecuación que nos permite determinar la velocidad si dividimos la distancia que recorre el móvil entre el tiempo. Y de ahí determinamos la distancia que recorre este cuerpo en dirección horizontal. Desde luego, para eso tuvimos que calcular una velocidad en dirección horizontal. Y bueno, llegamos a la conclusión precisamente que esa velocidad en dirección horizontal es la componente en X de esta velocidad. Aquí a lo mejor falta, podríamos tratar de que quedara un poco más claro. Voy a dibujar aquí otro esquemita con la velocidad inicial. Porque si tenemos aquí una velocidad inicial, en este caso de 80 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados, y si esto lo colocamos dentro de un sistema de referencia, dentro de un plano cartesiano, esta velocidad la ubicamos en un plano cartesiano, entonces vamos a ver que esta velocidad tiene dos componentes. Si la proyectamos hacia el eje X, ahí vamos a ver aparecer la componente en X de este vector. Y esa sería la velocidad que tiene horizontalmente este cuerpo. Y si la proyectamos hacia el eje Y, aquí podríamos ver, supone que es una recta, podríamos ver la velocidad inicial en el eje Y, que es la componente de esta velocidad inicial, y nos da la velocidad que tiene el objeto verticalmente. Y recordemos que en dirección horizontal la velocidad es constante y en dirección vertical la velocidad es variable, porque este movimiento es una combinación de los dos. Se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal, en la dirección del eje X, y se comporta como un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección vertical, exactamente como un tiro vertical. Es decir, cambia su velocidad. Primero decrece hasta hacerse cero y luego aumenta de manera negativa hasta llegar al valor máximo otra vez. Exactamente igual que en un tiro vertical. Entonces, muchachos, bueno, haciendo esas consideraciones pudimos calcular cuál es la distancia que recorrió este cuerpo en esos 6 segundos por medio de la consideración de este movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal. Y ahora lo que nos hace falta es determinar verticalmente esta altura. Es decir, a qué altura se encuentra. Ya determinamos horizontalmente que se encuentra aquí a 415 metros, pero todavía hay que determinar a qué altura se encuentra. Y entonces la pregunta ahora es, muchachos, ¿cómo podemos determinar esa altura? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas tendríamos que usar para determinar esa altura? ¿Alguien tiene alguna idea? Muchachos, cualquier idea es buena. Muchachos, ¿alguien tiene una idea?
dijimos que en el eje Y, este movimiento tiene una característica de ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado y se caracteriza porque es exactamente igual que un tiro libre. ¿Qué puedo hacer entonces para calcular esa altura? Si es una cuestión que tiene que ver con el movimiento de este cuerpo en el eje Y. ¿Alguien me confirma si me escuchan, muchachos? Sí se escucha. Ok, gracias. ¿Alguien tiene una idea de qué podemos hacer para determinar esta altura? Nada Sería más. sacarlo de la componente de la velocidad inicial en y sustituir los valores. Sí, pero ¿en cuáles ecuaciones? ¿Qué ecuación tendríamos que usar para determinar eso? ¿De dónde podríamos tomar las ecuaciones para poder determinar eso? Está bien la idea, Sí. Tiro vertical. tiro vertical, muy bien, gracias. Entonces, del tiro vertical, muchachos, como ya lo mencionamos más de una vez, este movimiento se comporta como un tiro vertical en dirección vertical. Entonces, efectivamente, como nos dice ahorita Ni, pues tenemos que determinar la velocidad inicial en sentido vertical, que es esta, para poder ver cómo se comporta, cómo va cambiando la altura a la hora que apliquemos una ecuación del movimiento de tiro vertical para encontrar esa altura. Entonces, vamos a recordar, bueno, vamos a calcular, muchachos, esta componente de la velocidad inicial en Y. ¿Cómo calculamos esta componente de la velocidad inicial en Y, muchachos? ¿A qué es igual? Velocidad inicial por el seno del ángulo. Muy bien, gracias, Brittany. Velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, de esa manera podemos determinar la componente en Y de la velocidad inicial. En este caso, esta velocidad inicial en Y va a ser igual a los 80 metros por segundo, que es la magnitud de la velocidad inicial, que tiene un cierto ángulo, que en este caso es de 30 grados, y aquí sería el seno de 30 grados, que es la inclinación de esa velocidad con respecto al eje X. Muchachos, recuérdenme cuánto vale el seno de 30. 0.5. 0.5. Entonces aquí tengo 80 metros por segundo por 0.5. Y entonces ya sé prácticamente cuánto vale la velocidad inicial. La velocidad en sentido vertical son 40 metros, ¿no? Sí. 40 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene este proyectil en dirección vertical. Y recuerden que esta velocidad es variable. A diferencia de la que fue antes, esta es variable. Y este movimiento, entonces, en esta dirección se comporta como un tiro vertical. Entonces, vamos a usar una fórmula del tiro vertical para poder determinar a qué altura se encuentra este cuerpo en este instante, cuando han pasado 6 segundos de que inició su movimiento. Muchachos, regálenme, denme una revisada por ahí, ¿cuál ecuación del tiro vertical puedo usar para determinar esto? La tercera. ¿Cómo dice esa tercera, por favor? La velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Eso es la altura? Sí. Ok. Sí. También se podría usar la cuarta, ¿no? Pudiera ser. Vamos a ver si esta nos da resultado y si no, pues cambiamos. Me dijeron que la altura es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la cuarta, Brittany, me decías? ¿Cómo dice la cuarta? Velocidad final menos velocidad inicial por tiempo sobre 2. Ah, ahí el problema sería que necesitaríamos determinar primero la velocidad final, porque esa no la conocemos. Esta todavía no la conocemos, esta que la puse aquí. Estoy resaltando ahorita en negro. En este instante todavía no la conocemos. Sí podría ser si la conociéramos, pero en este caso, ahorita que lo que sí conocemos es la inicial, conocemos el tiempo, entonces podemos aplicar directamente para encontrar esta, esta altura.
Entonces, pues vamos a aplicarla directamente. Entonces, la velocidad inicial, muchachos, de este cuerpo es precisamente esta velocidad inicial. No es esta velocidad inicial que tiene un ángulo, sino es la componente que acabamos de calcular, porque es la velocidad que tiene este cuerpo en dirección vertical. Esa es la parte importante. No confundir esta velocidad inicial del tiro vertical con la velocidad inicial en el movimiento parabólico, sino que aquí debe ser estos 40 metros por segundo que acabamos de encontrar para que tengamos buenos resultados. Necesitamos aquí la velocidad en la dirección vertical, porque en esta parte estamos analizando un movimiento de tiro vertical, que es una de las componentes de este movimiento parabólico. El tiempo entonces, muchachos, es a 6 segundos. Luego le vamos a sumar la mitad del producto de la gravedad. Y recuerden que aquí estamos hablando de un tiro vertical. ¿Qué consideración hacíamos con la gravedad? Salía como negativa. Negativa. Aquí siempre la vamos a considerar negativa, porque si no, no vamos a tener buen resultado. 9.8 metros por segundo cuadrado. Luego, el tiempo al cuadrado, en este caso 6 segundos al cuadrado. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es 40 por 6? 240. 240 metros. 240 metros, porque estos segundos ya se numeran con estos. Luego vamos a ver un medio de 9.8, me queda aquí menos 4.9 metros por segundo cuadrado. Y 6 segundos al cuadrado, muchachos, son 36 segundos. 36 segundos cuadrados. Y ahora sí, la altura va a ser entonces 240 metros. Y más por menos, me va a quedar aquí menos. ¿Cuánto me da 4.9 por 36? 176. 36.4. 176.4, ok. Y aquí segundos cuadrados se van a eliminar con segundos cuadrados, me quedan solamente metros. ¿Y cuánto me da entonces? 240 menos 176.4. 63.6. 63. Sí. Sí, punto 6. 6 metros, ok. Entonces, con este resultado podemos interpretar que este objeto, este proyectil, cuando han pasado 6 segundos, está aquí a una altura de 63.6. Seguramente es una altura menor que la máxima que alcanza, porque por la posición en que está, pues ya está bajando, está descendiendo el objeto. Para corroborarlo habría que calcular la altura máxima, pero bueno, eso no nos pide el problema. Pero bueno, me suena lógico. Y lo único que nos restaría, muchachos, es determinar precisamente esta velocidad que estoy resaltando aquí en negro. La velocidad que tiene este cuerpo en este instante. Y nuevamente esta es parte del movimiento es parte del comportamiento de tiro vertical en este movimiento. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esa velocidad? ¿Alguien me sugiere alguna ecuación o alguna forma de determinarla? Recuerden que esta parte es la parte que se comporta como un tiro vertical. ¿Cuál ecuación podría utilizar para determinar esa velocidad? La primera, pero sustituir el valor con velocidad inicial al inicio. A ver, sí. ¿Cómo dice la primera? La primera es sustituir es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, la ecuación dice velocidad velocidad final, ¿no? Ujú. Es igual a velocidad inicial Sí, más gravedad por tiempo, ¿no? sí. Gracias, Marisa. Ujú. Entonces, bien, esta velocidad inicial nuevamente no es la velocidad inicial del movimiento
parabólico, sino la componente en X, en Y, perdón, en Y, de este movimiento, que es la que calculamos aquí, de 40 metros por segundo. Y esta velocidad final, pues prácticamente es esta que queremos en este instante de 6 segundos. Es la que vamos a buscar. Entonces, si hacemos eso, van a ser los 40 metros por segundo, que calculamos como la componente en X, perdón, en Y de esta velocidad inicial del tiro parabólico, más, otra vez, menos 9.8 metros por segundo. Es la aceleración de la gravedad por segundo cuadrado. Por el tiempo, que en este instante son 6 segundos lo que ha transcurrido. Y ahí es donde queremos determinar precisamente esta velocidad final. Entonces, muchachos, ¿cuánto me da? Menos, bueno, más por menos, menos 9.8 por 4.6. ¿Cuánto me da? Pero por 6 segundos. 9.8 por 6, más por menos, menos. 9.8 por 6. 58.8. 58.8. Y si restamos a 40, le restamos 58.8. 18.8. Menos, ¿no? Sí, menos. Menos 18.8. ¿Qué me dice ese signo menos, muchachos? Que es velocidad final. Sí, pero el signo menos, ¿qué me dice? ¿Por qué sale el signo menos? Porque su dirección es hacia abajo. Hacia abajo. Exactamente, porque la dirección de la velocidad en este instante, en este punto exactamente, es la dirección de esta velocidad es hacia acá. Por eso sale negativo. En cualquier parte hasta aquí arriba, donde aquí se hace cero, pues. Pero en cualquier otra parte la componente es positiva. Pero ya empezando acá, cambia de dirección. Y entonces por eso aquí esta velocidad me da negativo. Entonces lo puedo considerar correcto, menos 18.8 metros. Y con eso estaríamos concluyendo este ejercicio, muchachos. Este sería nuestro resultado de la velocidad en este tiempo de 6 segundos. En la velocidad en la dirección vertical. Y en la dirección horizontal, muchachos, también tendría una velocidad. Aquí también tendría una velocidad. Pero esta es constante. Esta es la que calculamos aquí como la componente en X de este cuerpo. En este sentido sería, me quedó aquí muy encimado todo. En sentido horizontal tendría esta misma velocidad que habíamos calculado como la componente en X. Recordemos que en el sentido horizontal este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya está, muchachos. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay, muchachos? No. No hay, ok, gracias. Entonces vamos al siguiente ejercicio, muchachos, a ver si este de alguna manera es el más completo, porque nos pide calcular en un punto intermedio. Vamos a ver los otros ejercicios, están más simples. Este primer ejercicio, muchachos, me habla de una bala de cañón disparada a un blanco que está localizado a 500 metros de distancia del punto donde está colocado el cañón. Y me dice que si la máxima inclinación que puede tener el cañón con respecto al piso es de 60 grados, calculemos con qué velocidad debe ser lanzada la bala y cuánto tiempo tarda en dar en blanco. Bueno, como siempre vamos a tratar de identificar primero de los datos que tenemos, cuál es cada uno. Por ejemplo, me dice un blanco localizado a 500 metros de distancia. ¿A qué nos referimos con 500 metros de distancia? ¿Qué valor de nuestro tiro parabólico sería este? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Con qué corresponderían estos 500 metros de distancia?
Muchachos, ¿hay idea o no hay idea? Si no hay idea, digan no hay idea. Ya amanecieron mudo, muchachos. ¿Qué les pasa? Haciendo mucho frío. Sí. ¿Qué serían estos 500 metros de distancia, muchachos? ¿Con qué variable de movimiento parabólico podríamos identificar estos 500 metros de distancia? ¿Sería el alcance que tiene? El alcance que tiene este cuerpo tiene aquí hasta este punto donde vuelve a su posición, a su altura donde fue lanzado. Aquí hay esta distancia de 500 metros en alcance. Gracias, José Carlos. Y luego dice la máxima inclinación que puede tener el cañón con respecto al piso es de 60. Vamos a suponer que el proyectil es disparado, bueno, el cañón es disparado con la máxima inclinación que puede tener. Entonces, pues esa va a ser la inclinación que tiene, que tenga la velocidad inicial que se le puede proporcionar a ese proyectil, a esa bala de cañón. Entonces aquí el ángulo va a ser de 60 grados. Y nos pide con qué velocidad inicial, es decir, necesitamos calcular qué velocidad inicial tiene aquí, y no conocemos eso. Y además necesitamos cuánto tiempo tarda en andar en el blanco. El tiempo que tarda en andar en el blanco, pues será exactamente el tiempo que tarde en viajar, pues todo su recorrido, porque el blanco está aquí, en el punto extremo, donde debe de golpear. Entonces, este va a ser, ¿cómo se llama este tiempo? Muchachos. Este tiempo para Tiempo alcanzar de vuelo. el tiempo de vuelo. Esto es lo que tenemos que determinar y además la velocidad inicial. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Alguna sugerencia? Distancia. ¿Cuál? Para encontrar qué podríamos encontrar primero, la velocidad inicial o el tiempo de vuelo. Inicial, la velocidad inicial. ¿De dónde? ¿De qué ecuación? ¿De dónde la podríamos buscar? Sugíranme alguna ecuación de las que tenemos. El tiro parabólico. No hay ninguna que esté en función de la velocidad inicial, pero hay algunas que están en función de la altura máxima o de la distancia del alcance máximo. La de dirección, que es distancia es igual a velocidad inicial Ajá. al cuadrado Y la velocidad inicial al de cuadrado, sí. seno del ángulo por 2. Seno del doble del ángulo. Ajá, del doble De del 2 ángulo. teta, ¿no? Ujú. Seno de 2 teta, ajá, entre Entre gravedad. gravedad, ok. Entonces, de aquí conocemos el ángulo, si está bien, conocemos la gravedad, es una constante, conocemos la distancia, entonces de aquí podemos despejar precisamente la velocidad inicial. ¿Cómo le hacemos, muchachos? Hay que quitar primero esta gravedad de aquí, la vamos a pasar para acá. ¿Cómo me queda por acá multiplicando, no? La gravedad por la distancia, y eso va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo, seno de 2 por teta. Bien. ¿Qué me estorba para dejar sola la velocidad inicial, muchachos? El seno de doble del ángulo. El seno del doble del ángulo. Esto lo quito así completito, completito. Y lo voy a pasar de este lado. ¿Cómo me va a quedar? Dividiendo. Entonces tengo que la gravedad por la distancia entre el seno del doble del ángulo. Todo eso va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y si las escribo bien, voy a escribirlo bien. Aquí tengo la velocidad inicial al cuadrado. Simplemente las voy a cambiar de posición. De un lado y de otro igual. No voy a cambiar nada más. No debo de cambiar nada más. Gravedad, distancia entre el seno del doble del ángulo.
Pero ahí me da la velocidad inicial al cuadrado. Yo necesito la velocidad inicial. ¿Qué tengo que hacer para quitar ese cuadrado? Poner La raíz de raíz los dos lados cuadrada. de la ecuación. Raíz cuadrada en los dos términos. Y ahora sí puedo quitar este cuadrado de la velocidad inicial. Y me queda ahora sí que la velocidad inicial va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el desplazamiento sobre el seno de 2 veces teta. Y bueno, ya vamos a sustituir datos para calcular esta velocidad inicial. Y esto va a ser la raíz cuadrada de gravedad. En el tiro parabólico, nuevamente no hemos hecho mención al signo de la gravedad. En el tiro parabólico siempre también, como en la caída libre, se maneja positivo para que no tengamos problemas con estas raíces. 9.8 metros por segundo. Por la distancia, en este caso de 500 metros. Entre el seno de 2 teta, el seno de un ángulo que es 2 por el ángulo de este caso es de 60 grados, 2 por 60. Entonces, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. 9.8 por 500. 4.900. 4.900. 900. 4.900 metros por metros cuadrados. Estos son segundos cuadrados por segundos cuadrados. Y esto lo voy a dividir entre el seno de 2 por 60, que es el seno de 120 grados. Y si me dicen cuánto vale el seno de 120 grados, por favor. 0.866. 866, ok. Entre punto 866. Bueno, entonces ayúdenme, díganme cuánto vale esa división. ¿Cuánto es 4.900 entre punto 866? 5.658.19. 5.000, perdón. 658.19. 58.19. Muy bien, gracias, Brittany. Punto 19 metros cuadrados por segundos cuadrados. Y ahora sí, regálenme la raíz. ¿Cuánto es la raíz de eso? 75.22 metros por segundo. 75.22. Sí. 22, ok. La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros, y la raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos, efectivamente, metros por segundo. Ya está, entonces, ya pudimos determinar de esa manera cuál fue la velocidad inicial con que es lanzado. Y bueno, ya que conocemos la velocidad inicial, pues ya lo demás creo que no tiene gran problema, porque lo demás es calcular el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo ya existe una ecuación que directamente me lo da. ¿Cómo calculo este tiempo de vuelo? Hay que subir el tiempo de vuelo. Alguien lo tiene por ahí a la vista, lo puede consultar. Distancia entre velocidad. No, este es el tiempo de vuelo en el tiro parabólico. Hay una ecuación que me da directamente el tiempo de vuelo en el tiro parabólico. Sería 2 velocidad inicial por el seno del ángulo entre gravedad. Muy bien, gracias. Por el seno del ángulo entre gravedad. Entonces, recuerden que este tiempo de vuelo se comporta de manera similar al tiro vertical, pero hay una ecuación ya combinada que me da exactamente ese tiempo, que es esto. Esto prácticamente es la velocidad, la componente de la velocidad en el eje Y. Entonces lo que estoy aplicando aquí es la velocidad en el eje Y, multiplicándola por 2 y dividiendo entre la gravedad. Con eso obtengo pues todo lo que tarda en el vuelo de este objeto. Es el doble del tiempo de subida
Entonces simplemente multiplico 2 por la velocidad inicial que acabamos de calcular de 75.22 metros por segundo por el seno de 60 grados. Y divido entre la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado, para obtener el tiempo. Me da 2 por 75.22, 150.44 Sí, metros por segundo. Y el seno de 60, ¿cuánto vale? 0.866. 866. ¿Cuánto es 150.44 por punto 866? 130.28. 130.28 metros por segundo entre 9.8 13.29. por segundo cuadrado. 13.29. Sí, Gracias. 13.29 Segundos. segundos. Estos metros, segundo con estos metros, estos segundos con este cuadrado. Me quedan solamente segundos. 13.29 segundos. Pues ya está. Entonces, esos 13.29 segundos es el tiempo que, de vuelo, es el tiempo que tarda en el aire esta bala de cañón hasta que cae y golpea el blanco en el piso a 500 metros de distancia. Recuerden, en el programa anterior hicimos uso de esas funciones, de esas ecuaciones de rectilíneo uniforme. Nos vemos en 2 minutos.